Atención El Salvador, madrugada a puertas abajo, 4 detenidos, y la que mandaba era ella. Esto te va a cambiar la forma de mirar tu colonia, porque lo que las autoridades desmantelaron esta madrugada en el Departamento de la Libertad no fue una esquina cualquiera, fue una red. 3 drogas distintas, 3 municipios diferentes, una sola persona al mando, y esa persona vivía en una colonia con nombre de Flor, lo que nadie en ese vecindario sospechaba. Quédate hasta el final, porque la identidad de quien dirigía todo esto desde adentro te va a dejar sin palabras. Si vos no aguantás que el narco camine libre por las colonias de tu país, escribí ahora mismo tu ciudad o país, y en mayúscula, lo que merece quien mete droga entre los cipotes de tu barrio. La Fiscalía General de la República, junto a la Policía Nacional Civil, ejecutó un golpe en horas de la madrugada contra una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas que operaba en Lourdes, en San Juan Opico y en Villa Suchitoto, todos dentro del Departamento de la Libertad. Las autoridades no llegaron a ciegas, llegaron con carpeta, con registros, con nombres, y con la certeza de que lo que iban a encontrar adentro era exactamente lo que encontraron. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba activa esta red? Apenas unos meses, y en ese tiempo ya tenía 3 municipios dominados. Fíjate vos, una estructura que arrancó a operar a inicios de este año, no venía de una clica vieja, era algo nuevo, armado en meses, con método, con contactos del otro lado de la frontera y con una lógica de distribución que ya para el momento del operativo cubría distintas zonas del departamento. Eso es lo que preocupa cuando se mira este caso con detenimiento, la velocidad. Una red de narcotráfico no necesita años para instalarse, necesita voluntad, dinero y alguien que sepa organizar. Y esa persona existía, y vivía en la Libertad, y tenía un nombre. Pero antes de dártelo, escuchá cómo funcionaba todo esto por dentro. Y si vos sos de los que no aguantan que este tipo de redes operen en sus colonias, escribí ahora mismo tu país o tu ciudad con una sola palabra en mayúscula. Lo que vos crees que merecen los que meten droga entre los cipotes. Esa palabra cuenta más de lo que imaginás. La droga llegaba desde Guatemala. Ese es el primer dato que hay que guardar. Tráfico activo desde Guatemala. Entrada por la frontera, distribución hacia el interior y venta al menudeo en colonias específicas del departamento. La modalidad que usaban se llama narcomenudeo. Y el narcomenudeo funciona así, no se vende en grandes cantidades a un solo comprador, se vende en dosis pequeñas, directamente al usuario final, a través de una red de vendedores que actúan en zonas delimitadas. Cada vendedor conoce su ruta, cada zona tiene su encargado. Y arriba de todo eso hay alguien que coordina, que recibe el cargamento, que distribuye hacia los de abajo, y que responde ante los proveedores de Guatemala. Ese alguien era la cabecilla, y esa cabecilla no era quien vos crees. Mirá el detalle que la Fiscalía confirma en el operativo. Cocaína, marihuana, metanfetamina, los 3 productos al mismo tiempo. Eso no es una operación de barrio, eso es una estructura con diversificación de cartera, con clientes de distintos perfiles, con proveedores que pueden surtir más de un tipo de sustancia desde Guatemala. Imagínate la logística. 3 tipos de droga entrando al país por la frontera norte, llegando a un punto de distribución en la Libertad, y de ahí ramificándose hacia Lourdes, hacia San Juan Opico, hacia Villa Suchitoto. Todo coordinado, todo bajo mando, y el mando estaba en la colonia Las Jacarandas. ¿Quién dirige una red así desde una colonia residencial con nombre de Flor? Esa pregunta se la hizo la Fiscalía, y cuando encontraron la respuesta, actuaron. La colonia Las Jacarandas. Si alguna vez pasaste por ahí o conoces la zona de Lourdes, sabes que es un lugar donde la gente vive, donde hay casas, donde hay familias. Nada que desde afuera delate que adentro de una de esas casas, alguien, según las investigaciones, coordina un negocio de tráfico de 3 tipos de drogas. Eso es exactamente lo que buscaban estas estructuras. Normalidad superficial, rutina de vecindario, salidas a horarios corrientes, entradas sin escándalo. Nada que llame la atención del que vive en la esquina de enfrente. Por fuera, una vecina más. Por dentro, la que mueve el tablero. Y en este caso, la que movía el tablero tenía un apodo que ya se fue ganando entre las personas que conocen este expediente. La llaman la Jacaranda. Y eso es todo lo que vas a escuchar sobre su nombre en este video.
Porque lo que importa acá no es el nombre de pila, lo que importa es lo que hacía, y lo que hacía era esto: recibir la droga que venía de Guatemala, distribuirla hacia los 3 municipios, mantener la red de vendedores activos y responder ante los proveedores del otro lado de la frontera. Ese era su trabajo, y lo hacía desde la colonia Las Jacarandas, en Lourdes, Departamento de la Libertad. Pero fíjate en algo más, porque la FGR no llegó sola esa madrugada. Los registros se hicieron en diferentes zonas. No fue un allanamiento puntual en una sola dirección, fue un operativo con múltiples equipos actuando al mismo tiempo en distintos puntos del departamento: Lourdes, San Juan Opico, Villa Suchitoto. 3 frentes abiertos simultáneamente. Eso requiere coordinación. Eso requiere inteligencia previa. Eso requiere que la Fiscalía y la PNC hayan estado meses trabajando este caso antes de mover un solo agente. Y cuando lo movieron, lo hicieron a la hora en que la ventaja táctica es máxima, la madrugada, cuando la guardia baja, cuando los movimientos son lentos, cuando los planes de fuga ya son tarde para ejecutarlos. ¿Cuánto tiempo llevaba la FGR monitoreando esta estructura antes del operativo? Esa es la pregunta que los detenidos se deben estar haciendo ahora mismo desde las Bartolinas. Pensá en lo que significa eso para la Jacaranda. Ella construyó una red en meses, consiguió proveedores en Guatemala, armó una cadena de distribución, metió 3 tipos de droga en el mercado, y mientras hacía todo eso, las autoridades la estaban mirando, monitoreando, documentando, esperando el momento exacto. Ese momento llegó esta madrugada, y cuando llegó, llegó con todo. 4 personas capturadas en el operativo. La Jacaranda, identificada como líder de la estructura, detenida en la colonia Las Jacarandas. 3 colaboradores de la red también cayeron esa madrugada. Una mujer entre ellos, además de 2 hombres jóvenes que según las investigaciones formaban parte del aparato de distribución. Todos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. Eso significa cargos que, bajo el sistema penal salvadoreño, conllevan penas severas. Y significa que el expediente que la Fiscalía armó durante meses va ahora a los tribunales. El régimen de excepción extendió el músculo operativo del Estado. Pero casos como este demuestran algo más. Demuestran que el aparato de inteligencia de El Salvador no solo persigue pandilleros. También persigue redes de narcotráfico que buscan aprovechar el espacio que dejaron las pandillas, o que operan en paralelo a ellas, usando las mismas colonias, las mismas rutas, la misma lógica de territorialidad. La diferencia es que ahora el Estado tiene más herramientas, y las usa. Pero hay algo en este caso que todavía no te he contado, y tiene que ver con por qué la Jacaranda pudo operar varios meses sin que nadie en la colonia levantara la voz. Eso lo vemos ya. Lourdes no es cualquier colonia, queda sobre la ruta entre Santa Tecla y Quesaltepeque, en el corazón de la Libertad, zona de crecimiento rápido, gente nueva, vecinos que todavía no se conocen entre sí, y cuando los vecinos no se conocen, nadie pregunta, nadie reporta. Nadie dice nada sobre la casa de la esquina donde hay movimiento a horas raras. Ese silencio fue el oxígeno de la Jacaranda. Ella lo eligió adrede. La droga venía de Guatemala. Eso hay que repetirlo porque es un dato que tiene peso geopolítico. El Salvador no produce cocaína ni metanfetamina de forma industrial. Lo que tiene es una posición geográfica que lo convierte en un punto de paso y de distribución en la cadena del narcotráfico centroamericano. Y esa posición es lo que grupos como este explotan. Guatemala produce o recibe, El Salvador distribuye, y el dinero de la renta del narcomenudeo se queda en el país en manos de estructuras pequeñas que operan a nivel local, pequeñas en tamaño pero con impacto directo en las colonias donde trabajan, porque el narcomenudeo no es un problema abstracto. Es la dosis que llega a la mano de un cipote en la parada del bus. Es la esquina donde ya no podés caminar tranquilo porque los que venden te miran como si estuvieras entrando a su territorio. Es lo que destruye un barrio desde adentro, más silencioso que una bala pero igual de letal a largo plazo. San Juan Opico también fue parte del operativo. San Juan Opico es municipio de la Libertad al norte, con un corredor que conecta hacia el interior del país y hacia la frontera con Guatemala si seguís la ruta correcta. Para una red de narcotráfico, esa geografía tiene valor.
Opico queda en la dirección correcta si lo que querés es tener puntos de distribución que cubran distintas salidas del departamento, y eso es exactamente lo que la Fiscalía documentó: puntos de venta activos en Opico, en Lourdes y en Villa Suchitoto al mismo tiempo, 3 zonas diferentes, una sola estructura coordinándolas. ¿Cómo sostenés una red de narcomenudeo activa en 3 municipios con pocos meses de operación? Esa es la pregunta que los investigadores ya tienen respondida. La respuesta está en el expediente. Y el expediente está ahora en manos de la Fiscalía. Villa Suchitoto. Tercer punto del operativo. Zona urbanizada de La Libertad, distinta al Suchitoto histórico de Cuscatlán. Lo que importa acá no es la geografía del nombre. Lo que importa es lo que dice sobre el alcance de la red. La red estaba expandida, con presencia en al menos 3 puntos distintos del departamento, conectados entre sí bajo el mando de la Jacaranda desde las Jacarandas. Imagínate la coordinación que eso requiere. Un teléfono y un par de mensajes no alcanzan para eso. Haces falta una estructura de comunicación, de distribución de efectivo, de gestión de inventario y de control de vendedores dispersos en municipios distintos. Eso no lo arma alguien que no sabe lo que hace. Eso lo arma alguien con experiencia, con contactos y con la frialdad necesaria para manejar un negocio ilegal a esa escala sin perder el control. La Jacaranda tenía todo eso, y lo tenía desde la colonia Las Jacarandas en Lourdes, en un departamento que bajo el régimen de excepción ha visto caer estructuras criminales de todo tipo. Porque eso es lo que cambia con el régimen. Antes, una operación así podía durar años sin que el Estado tuviera los dientes para morderla. Ahora la Fiscalía tiene herramientas, tiene coordinación con la PNC, tiene capacidad de inteligencia que permite armar expedientes durante meses y ejecutar operativos con múltiples frentes simultáneos. Esta madrugada en La Libertad fue la demostración de eso: 4 capturados, red desmantelada, y el caso en camino a los tribunales antes de que amaneciera. Pero ¿sabes cuál es el detalle del operativo que más dice sobre cómo trabaja hoy la Fiscalía de El Salvador? Es algo que está en el comunicado oficial y que mucha gente pasa por alto. Te lo explico. La Fiscalía ejecutó los registros en diferentes zonas al mismo tiempo. No fue un allanamiento secuencial donde vas a un lugar, lo revisás y luego te moves al siguiente. Fue simultaneidad. Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchitoto al mismo tiempo. Eso tiene una lógica táctica muy concreta. Si los allanamientos son secuenciales, el primero que cae puede avisar a los demás. Un mensaje de texto, una llamada cortada a la mitad, cualquier señal que active los protocolos de fuga o de ocultamiento de evidencia. Cuando los operativos son simultáneos, ese tiempo de aviso no existe. Cuando entran por una puerta en Lourdes, ya están entrando por otra en Opico al mismo instante. La red no tiene ventana para reaccionar. Eso requiere coordinación entre equipos distintos, comunicación precisa, una señal verde que se da al mismo tiempo para todos, y eso es lo que la FGR y la PNC ejecutaron esta madrugada. La simultaneidad es la firma de un operativo bien preparado, y este estaba bien preparado. Mira también la composición de los detenidos: 4 personas, una mujer que lidera, una mujer más entre los detenidos, 2 hombres jóvenes. Ese perfil dice algo sobre cómo operan estas estructuras nuevas. Las redes de narcomenudeo que están apareciendo en El Salvador no tienen el perfil clásico del pandillero tatuado del que la gente tiene imagen mental formada. Son estructuras más variadas, con participación femenina en roles de liderazgo, con gente joven que entra por necesidad económica o por reclutamiento, con una apariencia de normalidad que hace más difícil la detección por parte de vecinos que no están entrenados para identificar las señales. Eso también es lo que hace relevante este caso, más allá de los 4 detenidos. Porque el modelo que usaba la Jacaranda no es único. Si funcionó en Lourdes durante meses, puede estar funcionando en otros municipios con estructuras similares que todavía no han sido detectadas. El operativo de esta madrugada cierra una ventana. Pero la pregunta que queda abierta es ¿cuántas ventanas más hay en el departamento? ¿Cuántas estructuras similares a la de la Jacaranda operan hoy en La Libertad, en Sonsonate, en Usulután, usando el mismo modelo de narcomenudeo con droga que entra desde Guatemala? Esa es la pregunta que la Fiscalía tiene que seguir respondiendo, y con base en esta madrugada, parece que está en eso. La ruta Guatemala-El Salvador no es nueva. Lo que sí parece nuevo es la forma en que estas estructuras se instalan.
No buscan territorios de pandillas históricas. No entran en zonas donde ya hay una clica establecida con control. Buscan el espacio en medio. Las colonias de crecimiento reciente, los municipios de tamaño mediano donde la presencia institucional es menor, los puntos donde la gente no tiene todavía una red de alerta comunitaria funcionando, y ahí instalan el negocio, discreto, organizado, con una cara pública que no levanta banderas. La Jacaranda eligió Las Jacarandas, una colonia con nombre bonito en un municipio de tránsito, y desde ahí, según la fiscalía, coordinó el tráfico de cocaína, marihuana y metanfetamina hacia 3 municipios del departamento, hasta esta madrugada. La fiscalía lleva el expediente, la PNC hizo la captura, los 4 detenidos van a proceso por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, y la red que la Jacaranda armó en meses quedó desmantelada en una sola noche. Eso es El Salvador hoy. Eso es lo que el régimen de excepción le dio a las instituciones: capacidad de reacción, coordinación entre fiscalía y PNC, operativos de madrugada con múltiples frentes, y la certeza de que quien arma una red de narco en este país ya no tiene el lujo de operar meses sin que el Estado llegue a tocar la puerta. Porque esta madrugada en La Libertad, el Estado tocó 4 puertas al mismo tiempo, y en todas encontró lo que buscaba. Ahora mira el cuadro completo desde afuera, porque hay algo en la geografía de este operativo que no es casualidad. Lourdes, San Juan Opico, Villa Suchitoto, 3 municipios distintos. 3 puntos en el mapa de La Libertad, que si los conectas, forman una línea que cubre el corredor norte del departamento. Puro diseño. Una red de narcomenudeo que quiere operar a escala, no elige sus puntos de venta al azar, los elige con lógica. Busca las zonas donde hay demanda, donde los controles son más esporádicos, donde la gente que compra no tiene alternativa cercana, y donde el negocio puede crecer sin que una pandilla histórica llegue a cobrar su parte. En el Salvador anterior al régimen, eso era imposible sin negociar con las clicas. En el Salvador de hoy, ese sistema de peaje criminal no funciona igual, las pandillas están diezmadas, sus líderes están en el SECOT, sus estructuras territoriales están fragmentadas, y en ese vacío, alguien como la Jacaranda vio un mercado sin guardianes. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de ese mercado? Que la Jacaranda no fue la única que lo vio. Y lo que encontraron los investigadores mientras armaban el expediente sugiere que hay más estructuras mirando el mismo espacio. Eso viene. Eso es lo que la fiscalía tiene claro cuando arma estos casos. El narcomenudeo que entra desde Guatemala no es un fenómeno aislado. Es una respuesta de adaptación al nuevo mapa criminal de El Salvador. Y esta madrugada fue la primera respuesta institucional a esa adaptación. Pensá en la cadena completa. La droga sale de Guatemala, cruza la frontera por alguno de los múltiples puntos donde el control es más difícil de sostener las 24 horas. Llega a un punto de recepción en El Salvador. Desde ahí se distribuye hacia las zonas de venta. Y en cada zona hay un encargado que la fracciona y la pone en la mano del usuario final. Ese es el modelo del narcomenudeo. Simple en su lógica, rentable en su ejecución, y dañino de una manera que no se ve de golpe pero que con el tiempo destruye el tejido social de un barrio completo. La Jacaranda estaba en el centro de esa cadena, recibía, distribuía, controlaba, y durante meses, desde la colonia Las Jacarandas en Lourdes, coordinó todo sin que los vecinos supieran exactamente qué pasaba en esa casa, o si lo sabían, sin que dijeran nada. Porque el miedo también es parte de la ecuación. Cuando una red de narcos se instala en una colonia, no llega anunciándose, llega con gestos, con favores pequeños, con la presencia silenciosa que dice sin palabras que ahí hay alguien con dinero y con conexiones. Y eso crea una zona de silencio alrededor. Los vecinos aprenden a no ver, aprenden a no escuchar, aprenden que ciertas preguntas no se hacen y ciertas cosas no se cuentan. Ese silencio es el oxígeno de estas estructuras, y la fiscalía tiene que trabajar contra ese silencio todos los días. ¿Cómo logra la fiscalía romper ese silencio y construir un expediente sólido contra una red que opera en medio de una colonia donde nadie quiere hablar? Esa es la pregunta que tiene respuesta en el expediente de la Jacaranda. Y la respuesta llegó esta madrugada con 4 pares de esposas.
Hay algo más que vale la pena considerar cuando miras este caso, la metanfetamina. Ese detalle específico es el que más llama la atención de los tres productos que manejaba la red. Cocaína y marihuana son sustancias con una historia larga en el mercado centroamericano. La metanfetamina es diferente. Es más reciente en la región, y su presencia en este caso dice algo sobre hacia dónde está evolucionando el mercado de drogas en El Salvador. La metanfetamina tiene un perfil de consumidor diferente al de la cocaína o la marihuana. Es más barata de producir, genera dependencia más rápida, y tiene un efecto devastador sobre la salud mental del usuario en un plazo mucho más corto que otras sustancias. Que una red de narcomenudeo en la libertad estuviera manejando las tres al mismo tiempo, indica que la oferta se está diversificando para capturar distintos segmentos del mercado. El que tiene pisto para la cocaína, el que prefiere la marihuana, y el que busca algo más barato y más fuerte para el día a día. Según las investigaciones, la presunta red de la Jacaranda tenía producto para todos ellos. Eso es lo que hace este caso más significativo de lo que parece a primera vista. Más allá de los 4 detenidos, hay una señal que la fiscalía lee con claridad. El narcomenudeo en El Salvador está sofisticándose. Que las estructuras que están entrando al espacio que dejaron las pandillas no son improvisadas. Tienen conexiones internacionales, tienen portafolio diversificado, tienen organización. Y eso requiere una respuesta institucional que esté a la altura de esa sofisticación. Esta madrugada fue parte de esa respuesta. El operativo también demuestra algo sobre la coordinación entre la FGR y la PNC, que no siempre se menciona pero que es fundamental. La Fiscalía construye el expediente, la PNC ejecuta. Son 2 engranajes distintos que tienen que funcionar en sincronía perfecta para que un operativo de múltiples frentes simultáneos salga como salió esta madrugada. Si el expediente tiene fallas, los detenidos pueden quedar en libertad en pocas horas. Si la ejecución tiene fallas, la evidencia puede perderse o los sospechosos pueden fugarse antes de que los equipos lleguen. Esta madrugada, los 2 engranajes funcionaron. Y el resultado fue 4 detenidos, una red desmantelada y un caso que va a los tribunales. Eso no se improvisa. Eso se construye, con meses de trabajo de inteligencia, con seguimiento de comunicaciones, con información de fuentes que confían en que la Fiscalía va a usar esa información para hacer algo concreto, y lo hizo. San Juan Opico tiene algo particular que vale la pena mencionar. Es un municipio con una historia industrial. Ahí está el ingenio azucarero, hay movimiento de trabajadores, hay zonas rurales y zonas más urbanizadas coexistiendo. Ese tipo de territorio mixto es interesante para una red de narcomenudeo porque le permite operar en distintos ambientes con la misma estructura. Los vendedores en la zona urbana tienen un perfil, los que operan en zonas más periféricas tienen otro, y la Jacaranda, desde Lourdes, coordinaba ambos. 3 municipios, 3 perfiles de zona, una sola estructura de mando. Eso es lo que encontró la Fiscalía. Y eso es lo que cayó esta madrugada. Mira también el timing de la operación. La madrugada no es un capricho. La táctica de los operativos en horas de la madrugada tiene una lógica que viene de décadas de experiencia policial. A esa hora, el tráfico en las calles es mínimo. Los equipos de la PNC pueden moverse hacia sus objetivos sin que los vean llegar desde lejos. La mayoría de las personas están durmiendo, incluyendo los miembros de la red que no están en turno activo. Y los que sí están despiertos tienen los reflejos más lentos, la capacidad de reacción más baja, la posibilidad de tomar decisiones inteligentes más reducida. La madrugada es el momento en que la ventaja táctica del operativo es máxima, y la FGR y la PNC lo aprovecharon. Pero hay un detalle más que nadie está mencionando, y que es el que realmente explica por qué esta red duró lo que duró, y te lo cuento ahora porque es lo que conecta todo lo que te expliqué hasta aquí con lo que viene después. Pensá en la dinámica de un barrio donde se instala una red de narco. Al principio nadie sabe exactamente qué pasa. Hay una cara nueva en la cuadra. Hay movimiento a horarios raros. Hay gente que entra y sale de una casa con una frecuencia que no cuadra con la rutina normal. Pero nadie dice nada porque nadie quiere ser el primero en señalar. Señalar tiene un costo. En el Salvador anterior, ese costo podía ser la vida. En el Salvador de hoy, el sistema de protección no está totalmente consolidado todavía, y la gente lo sabe. Entonces espera, mira.
Y calla, eso le dio tiempo a la jacaranda, no mucho tiempo, meses, como dice la fiscalía, pero tiempo suficiente para armar la estructura, conseguir los proveedores, establecer las rutas y poner los vendedores en sus puntos, tiempo suficiente para que la red funcionara. Hasta que funcionó demasiado bien y llamó la atención equivocada, la atención de la fiscalía, y cuando la fiscalía puso los ojos encima, el reloj empezó a correr en sentido contrario. Cada día que la FGR investigaba era un día menos de operación para la jacaranda, y esta madrugada el reloj llegó a cero. Y en todas encontró lo que buscaba. Pero antes de llegar al fondo de esto, hay algo que vale la pena detenerse a ver, porque el caso de la jacaranda no existe en el vacío. Existe dentro de un El Salvador que lleva más de 3 años transformándose. Y esa transformación tiene todo que ver con por qué esta madrugada fue posible. Antes del régimen de excepción, una operación así era mucho más difícil de ejecutar. No porque la fiscalía no tuviera voluntad, no porque la PNC no tuviera capacidad, sino porque el entorno legal y operativo hacía que cada movimiento fuera más lento, más expuesto, más vulnerable a filtraciones. Las redes criminales en El Salvador tenían décadas de aprender cómo sobrevivir dentro del sistema. Sabían cuándo venía un operativo. Sabían cómo mover la evidencia. Sabían a quién sobornar para conseguir tiempo. Y cuando llegaba la captura, sabían cómo usar el sistema judicial para salir en pocas semanas. El régimen de excepción cambió las reglas. No solo las reglas sobre pandillas, las reglas sobre el crimen organizado en general. Le dio al Estado salvadoreño herramientas de detención, de investigación y de procesamiento que antes no existían con la misma fuerza, y esas herramientas son las que la Fiscalía usó para armar el expediente contra la jacaranda durante meses hasta que estuvo listo para ejecutar. Ese es el contexto que hace que este operativo de madrugada en La Libertad sea más que una noticia policial. Es la demostración de que el músculo institucional que se construyó para combatir las pandillas también se aplica contra otras formas de crimen organizado. Contra el narcotráfico que entra desde Guatemala, contra las estructuras que intentan ocupar los espacios que las clicas dejaron, contra cualquier red que crea que en El Salvador puede operar con impunidad. La jacaranda creyó eso. Esta madrugada descubrió que se equivocó. El Departamento de la Libertad es uno de los más activos en términos de seguridad en El Salvador. Limita con San Salvador, tiene salida al Pacífico, tiene corredores hacia el interior del país y hacia Guatemala. Esa conectividad lo hace estratégico. Y lo hace un territorio que el Estado tiene que defender con especial atención. Esta madrugada la FGR y la PNC hicieron exactamente eso. Defendieron 3 municipios de La Libertad contra una red que quería convertirlos en puntos de distribución de narcomenudeo. Y ganaron. 4 capturados. Red desmantelada. Caso en los tribunales. Eso es El Salvador trabajando. Y eso es lo que los detenidos que salen del SECOT, cada vez que algún abogado consigue un recurso legal, deberían tener claro. El Estado no paró con las pandillas, el Estado siguió. Y sigue. Esta madrugada en La Libertad es la prueba más reciente de eso. Cuando la jacaranda armó su red a inicios de este año, tal vez calculó que el foco del Estado estaba en otra parte. En las clicas, en los ranfleros, en los que llevan tatuajes y historial de homicidios. Tal vez pensó que una red de narcomenudeo organizada, sin perfil pandillero visible, con una líder mujer desde una colonia residencial, pasaría debajo del radar. Eso fue un error de cálculo, porque la Fiscalía de El Salvador no distingue entre tipos de crimen organizado cuando arma sus expedientes. Distingue entre quién infringe la ley y quién no. Y la jacaranda infringió la ley. Y acá viene lo que no te dije al inicio, lo que más pesa de este caso, lo que la Fiscalía sabe y que cambia todo lo que creías entender sobre cómo opera el narcomenudeo en La Libertad. Escucha esto con cuidado, porque hay un detalle en el operativo de esta madrugada que la mayoría de la gente va a pasar por alto, y ese detalle es el que convierte este caso en algo diferente a una captura más. La estructura que desmanteló la FGR comenzó a operar a inicios de este año, meses. Eso significa que mientras el régimen de excepción bajaba los índices de homicidio, mientras las pandillas históricas caían masivamente y el SECOT se llenaba, alguien decidió que el vacío era una oportunidad. Que si las clicas ya no podían cobrar renta con la misma libertad de antes, el negocio del narcomenudeo podía llenarse ese espacio.
Y lo intentaron, con droga de Guatemala, con 3 productos distintos, con distribución en 3 municipios, con una mujer al mando desde una colonia residencial. Eso dice algo sobre la siguiente fase de la seguridad en El Salvador. El régimen de excepción desarticuló las pandillas tradicionales. Pero el espacio que dejaron no es un vacío neutro, es un espacio que otras formas de crimen organizado están intentando ocupar. El narcomenudeo importado de Guatemala es una de esas formas. Y lo que esta madrugada demostró es que la Fiscalía y la PNC ya lo saben, ya lo están monitoreando, ya están actuando sobre él. La jacaranda creyó que podía operar desde la colonia Las Jacarandas sin que nadie llegara. Esta madrugada llegaron, y se la llevaron. Junto a ella cayeron 3 personas más que formaban parte de la estructura, 4 detenidos en total. Todos con proceso penal en curso, todos enfrentando cargos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas bajo el sistema de justicia de El Salvador, y el expediente que la Fiscalía armó durante meses es el que va a determinar cuántos años pasan adentro, porque en El Salvador ya no hay regreso fácil. Si el expediente es sólido, y todo indica que lo es dado el nivel de coordinación del operativo, la cuenta será larga, y la jacaranda, la que coordinaba cocaína, marihuana y metanfetamina desde una colonia con nombre de Flor en Lourdes, La Libertad, va a tener tiempo de sobra para pensar en las decisiones que la trajeron hasta acá. Eso es lo que el régimen de excepción construyó en El Salvador, un Estado que llega, que planifica, que ejecuta, y que no distingue si el crimen lo comete un pandillero con tatuajes o una cabecilla que vive en una colonia tranquila con nombre de Flor. La ley llega para todos. Esta madrugada lo demostró, y el caso de la jacaranda es la prueba más reciente de que en este país, si te metes al negocio del narco, la pregunta no es si te van a agarrar, la pregunta es cuándo. Esta madrugada fue el cuándo de la jacaranda. La Fiscalía de El Salvador sigue trabajando, la PNC sigue en las calles, y si hay más estructuras como esta operando en el Departamento de la Libertad o en otros rincones del país, este operativo les acaba de mandar un mensaje muy claro. El Estado sabe, el Estado espera, el Estado llega, y cuando llega, llega con todo. ¿Vos crees que la jacaranda fue la única operando bajo este modelo en La Libertad? Escribí tu respuesta, tu país o ciudad, y en una palabra, ¿qué merece quien mete droga en las colonias donde crecen los hipotes?